la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es un gran privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios en un día tan especial como este. Así que vamos a buscar el rostro de Dios en oración para que sea el Espíritu de Dios que hable a través de su palabra, que hable a nuestros corazones, que nos transforme y que hable a aquellas personas que aún no le conocen y le salven por su gracia y misericordia. Oremos, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, oh Dios, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque podemos adorarte con libertad. Gracias porque podemos recordar en este día tu obra redentora en la cruz del Calvario que se selló con tu gloriosa resurrección. Oramos, Señor, en este momento para que tu Espíritu Santo, al abrir tu palabra, Señor, también abra el entendimiento de los que estamos aquí, que podamos entender tu palabra, que seamos transformados por tu palabra, de tal manera, oh Dios, que podamos vivir vidas transformadas por tu Espíritu Santo para tu gloria y bendición de tu pueblo en este lugar. Te pedimos tu bendición y tu dirección por Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Agustín de Hipona fue un gran siervo de Dios de los inicios, después de los apóstoles, el año 300 y algo más o menos, y él llegó a decir una frase impresionante. Él dijo: la cruz es el púlpito donde Cristo predicó su amor al mundo. Y es cierto, y no la predicó de labios, la predicó con hechos, derramando su vida hasta la muerte. Y es normal recordar en una semana como esta las 7 palabras o las 7 frases, últimas frases que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Y en esas frases, en cada una de ellas, muestra cómo se desarrolló la obra de la redención. Cristo dijo, luego de ser clavado en la cruz y ser levantado, de paso, debo decirles, hermanos y amigos, que el mayor dolor para un crucificado no era ser clavado, era muy doloroso, pero el mayor dolor no era ser clavado. La persona era clavada en la cruz en el suelo. Después que la persona era clavada en el suelo, la cruz era levantada y la hacían caer en un hoyo para que tuviese firmeza. Bueno, pues el mayor dolor para un crucificado no era ser clavado, era ser levantado después de ser clavado. Y leí que todo el que era levantado después de ser clavado empezaba a maldecir a todo el que lo llevó allí. El dolor era terrible. A la crucifixión le llamaban las 1000 muertes en una sola, por todo el sufrimiento que conllevaba. Y fue en ese momento, después de ser levantado, después de ser clavado, que Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las primeras palabras que Cristo dijo. Más adelante, uno de los 2 ladrones que al principio estaba burlándose de Jesús, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es impactante para mí, hermanos, porque el ladrón está mirando a Cristo crucificado al lado de él con una corona de espinas en su cabeza. Y él le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, tú estás muriendo al igual que yo, pero tú eres rey y tú te vas a levantar. Y cuando tú vuelvas como rey, acuérdate de mí. El ladrón estaba seguro de que esa corona de espinas pronto sería cambiada por una corona de gloria. ¡Wow! Y él quería ser uno de sus súbditos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta usar la imaginación. El primer fruto de Cristo en la cruz no fue un apóstol, no fue un profeta. ¿Y quién es este? Un ladrón que se convirtió antes de morir. El primer fruto de Cristo en la cruz. Luego, antes del mediodía, le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Hijo, he ahí tu madre. Y dice la Escritura que desde ese mismo día el discípulo la recibió en su casa. Luego, al mediodía, Cristo pronunció el clamor con el que llevó a cabo la obra de redención. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo allí estaba citando el Salmo 22. Y es interesante porque Cristo estaba meditando en las Sagradas Escrituras aunque estaba muriendo. Eso es una lección tremenda
para nosotros. Aún en el momento más difícil de su vida, Cristo estaba meditando en las Sagradas Escrituras. Después del mediodía, Cristo dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese, citando el Salmo 69. Y allí le dieron el vinagre, ese vino barato que los soldados romanos se bebían, y ese vinagre le calmó momentáneamente la sed. Cerca de las 3 de la tarde, Cristo dijo: consumado es. La obra había sido completada, la obra había sido terminada. Y luego, a las 3 de la tarde en punto, Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y ahí citó el Salmo 31. ¿Se dieron cuenta? Cristo murió meditando en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en la obra redentora de Cristo hay muchas cosas que asombran a uno. Cuando uno lee el relato de los evangelios, uno se queda con la boca abierta. ¿Cuántas cosas asombrosas ocurrieron en la obra de redención de nuestro amado Salvador? Yo solamente escogí 5. Por razón del tiempo, no puedo escogerlas todas. Me gustaría todas, pero no puedo. No podemos pasar la tarde aquí entera. No, es imposible. 5 hechos asombrosos de la redención solamente escogí para compartir en esta tarde. 5 hechos asombrosos de la redención. Así que el primer hecho asombroso es una asombrosa oscuridad. Mateo 27:45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De acuerdo con la tradición judía, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. Eso lo dice Marcos 15:25. Por tanto, Cristo estuvo colgado en la mañana a plena luz del sol, pero después de la hora sexta, al mediodía, la oscuridad se expandió por toda la tierra de Israel. En el nacimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán que hubo una gran claridad a medianoche. Y fue fruto de esa gran claridad a medianoche que millones de ángeles alabaron a Dios, gloria a Dios en las alturas. Cuando había oscuridad, vino una gran luz, los ángeles alabando a Dios por el nacimiento de Cristo. En la muerte de Cristo, cuando había luz, al mediodía, entonces vino una gran oscuridad que invadió por 3 horas. Hubo 3 horas de luz, de 9 a 12. Ahora habría 3 horas de oscuridad, de 12 a 3 de la tarde. Es importante decirles, hermanos, que no fue un eclipse, porque la Pascua siempre caía en luna llena, y es imposible un eclipse en luna llena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sencillo, hermanos, un acto sobrenatural de nuestro Dios. ¿Y por qué esta oscuridad al mediodía? Uno se pregunta, es asombrosa. La oscuridad siempre se asocia con el juicio de Dios por el pecado. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11 leemos: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. ¿Ven? Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y miren lo que dice ahora: y en ese contexto de oscuridad, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense cómo Dios dice, en un contexto de oscuridad, es porque yo estoy enviando juicio contra el pecado de los hombres. Amós 8:9 prácticamente profetiza lo que sucedió en la cruz. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Exactamente lo que pasó en la cruz. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Ustedes recordarán, mis hermanos, que en Egipto una de las 10 plagas que Dios envió a través de Moisés fueron 3 días de tinieblas. Eso debió haber sido terrible. 3 días sin ver la luz del sol. En el Nuevo Testamento, y obviamente Dios estaba castigando el pecado de la nación egipcia.
cuando mandó esos 3 días de tiniebla. En el Nuevo Testamento el infierno es llamado de varias maneras, pero uno de los nombres que usa Cristo para referirse al infierno es las tinieblas de afuera. Y ahí, en ese lugar, en el infierno, el pecado será juzgado en los que no creyeron por toda la eternidad. Ahora, también la oscuridad habla del juicio del Padre contra su Hijo. En esas 3 horas de oscuridad, el Padre estaba derramando todo su juicio contra su Hijo. Jesús fue juzgado por todo tipo de pecado. Piense esto, mi hermano, como si Él los hubiera cometido. Cristo nunca pecó. Cristo nunca violó ni un solo mandato de la ley de Dios. Pero Cristo fue castigado en la cruz del Calvario por nuestros pecados como si Él los hubiera cometido. Él fue tratado como un pecador, aunque Él nunca pecó. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado. Noten cómo dice ahora, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Desde el punto de vista legal, Cristo estaba llevando todos nuestros pecados, fue castigado como si fuera un pecador, para que tú y yo recibiéramos la salvación en Cristo Jesús. Qué glorioso intercambio. Qué glorioso intercambio. Él llevó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia, es decir, su vida santa, su vida perfecta. Por eso Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Y como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios trató a su Hijo como un pecador en la cruz, ahí está. Y por eso hubo 3 horas de oscuridad. En segundo lugar, segundo hecho asombroso de la redención es una asombrosa pregunta. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante que esta es, hermanos y amigos, la primera vez que Jesús llama al Padre Dios. Nunca lo había llamado Dios. Siempre lo había llamado Padre. De hecho, en la misma cruz del Calvario, citamos sus primeras palabras. ¿Cuáles fueron? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus últimas palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que tanto al principio de la crucifixión como al final de la crucifixión, Cristo le llama a Dios Padre. Sin embargo, ahora, por primera vez, le llama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante decirles, hermanos, que la repetición de un nombre para un judío habla de intimidad, de comunión, de familiaridad. ¿Recuerdan rápidamente cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo por mandato de Dios y levanta el cuchillo con toda la intención de sacrificar a su hijo? ¿Cómo Dios detuvo a Abraham? Diciéndole, Abraham, Abraham. ¿Y por qué 2 veces? Bueno, porque entre Abraham y Dios había una íntima comunión. Abraham era llamado el amigo de Dios. Había una comunión íntima. Cuando Dios llamó a Samuel, es interesante que lo llamó diciéndole Samuel, Samuel, porque Dios iba a tener una íntima comunión con Samuel a partir de allí. Bueno, pues Cristo siempre ha tenido una eterna comunión con el Padre Celestial. Pero ahora Él le llama, Él dice, exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Había una comunión eterna? Sí, pero por causa de tus pecados y los míos, que Cristo estaba llevando en ese momento en la cruz, hubo una ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. Ahora, noten algo interesante. La separación del Padre y del Hijo no fue en su esencia, no. Cristo nunca dejó de ser Dios. Si en algún momento Cristo deja de ser Dios, su muerte es una muerte más normal. No, Él nunca dejó de ser Dios. Pero como estaba llevando nuestros pecados, entonces el Padre
le desamparó en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe lo que provoca el pecado? El pecado provoca separación. Dice en Isaías 59, verso 2 y verso 3, que nuestros pecados provocan una división entre nosotros y nuestro Dios y cierran sus oídos para que Él no oiga. Entonces, Dios no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, Él no podía permanecer en eterna comunión con Cristo cuando estaba llevando nuestros pecados. En esas 3 horas de oscuridad hubo una ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. Decía Calvino, siervo de Dios, uno de los reformadores del pasado, aquí está lo que le citaba: al principio de la cruz, Padre, perdónalos; al final de la crucifixión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Calvino dijo: Cristo pagó un precio muy alto y excelente al sufrir en el alma los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado. Sin embargo, Cristo nunca pecó, pero lo hizo para salvarte a ti, mi hermano, para salvarme a mí. Dios tuvo que darse la espalda a sí mismo para que Cristo pudiera pagar la pena de nuestros pecados. Hermano, nuestro Dios es un cobrador que se paga su misma deuda. La deuda que tú y yo contraímos por causa de nuestros pecados, Dios mismo pagó esa deuda a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió redimir la humanidad por medio del sufrimiento de su Hijo. Por eso decía Martín Lutero: Dios, abandonando a Dios, ningún hombre puede entender este misterio. Pero así fue. Dios abandonó a Dios cuando estaba cargando con nuestros pecados. Se rompió la comunión por esas 3 horas. Dios fue abandonado por Dios. ¿Para qué? Oh, hermano, esto es glorioso. Para que nosotros fuéramos aceptados por Dios y para que nunca, óyelo bien, nunca seamos abandonados por Dios. Nunca. Dice Hebreos 13:5: no te dejaré ni te desampararé. Lo mismo que le pasó a Cristo en la cruz, Él lo sufrió por nosotros. Nosotros nunca experimentaremos, los creyentes en Cristo, abandono y desamparo del Padre. Nunca. Yo sé lo que usted está pensando, hermano. Usted está pensando: muchas veces yo me siento solo. Y te voy a decir algo, yo también. Pero déjame decirte algo. Los cristianos no debemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque los sentimientos son cambiantes, no son confiables, son traicioneros. Lo que es real es que nada, óyelo bien, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que te sientas solo, la verdad es que nunca estás solo. Cristo ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerdo esta canción de 2 huellas en la arena, una canción muy antigua, pero muy hermosa y muy cierta. Dice: hay 2 huellas en la arena dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena 4 huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor, tan solo quedan 2 huellas que son de Cristo, que en sus brazos hoy te lleva. En el momento de mayor dificultad, Cristo te lleva en sus brazos. Aunque tú te sientas solo, aunque yo me sienta solo, los sentimientos no son una evaluación correcta. La evaluación correcta es lo que Cristo ha prometido. Y que Cristo ha prometido estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos aprender, mi hermano, tú y yo, a sentir a Dios por la fe y no por nuestros sentimientos. Como dice el Salmo 42, versículo 1: ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista está hablando consigo mismo y le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y él le dice a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Arthur Pink, siervo de Dios, dijo: Él entró en la terrible oscuridad para que yo pudiera andar en la luz. Gloria a Dios. Él bebió la copa de aflicción para que yo pudiera beber la copa del gozo.
Él fue abandonado para que yo pudiera ser perdonado. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, un asombroso silencio. Ante la exclamación de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay respuesta del Padre. Lo único que hay es silencio. Así que si combinamos el silencio, el abandono de Dios y las 3 horas de oscuridad, uno se preguntaría, ¿y fue por falta de amor que el Padre hizo eso? Guardó silencio, lo abandonó y envió 3 horas de oscuridad. No, hermano, el testimonio del Nuevo Testamento nos señala que no fue por falta de amor a Cristo. El Padre amaba al Hijo. 2 veces en los evangelios lo dijo en público. Cuando Cristo fue bautizado, en Mateo 3:17, se oyó la voz del Padre después que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, ¿qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, Mateo 17:5, dice que después que Cristo estuvo allí transfigurado y a su lado estaba Moisés y Elías conversando acerca de su muerte, en un momento desaparecen Moisés y Elías y solamente queda Cristo. Y cuando los discípulos levantan la cabeza, ven solo a Cristo y escuchan la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Entonces no había duda de que el Padre amaba al Hijo. Entonces, ¿por qué el Padre guardó silencio, abandonó a Cristo y permitió 3 horas de oscuridad? Aquí está lo maravilloso, hermano, porque aunque el Padre amaba al Hijo eternamente, también nos amaba a nosotros. También nos amaba a nosotros. Y Él sabía que era la única manera de que tú y yo alcanzásemos el cielo, a través del silencio, el abandono y las 3 horas de oscuridad que sufrió nuestro Señor Jesucristo, que fueron peores que el sufrimiento físico. Mucho peores, porque estamos hablando del sufrimiento espiritual, la separación del Padre y el juicio de Dios, la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo fue abandonado por el Padre? Recuérdense que esa expresión de Cristo fue citando el Salmo 22. Y cuando uno lee el Salmo 22, precisamente esa porción nos trae luz. Dice el Salmo 22, versículo 1 al 3, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, ahí está la clave. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así que la santidad del Padre exigía que abandonara al Hijo y que guardara silencio cuando estuviera cargando con nuestros pecados. Porque dice Habacuc 1:13 que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede ver el mal, mucho menos estar en contacto con el mal. Y cuando Cristo estaba llevando nuestros pecados, Dios no podía estar en contacto, en comunión con Cristo en ese momento. Así que Dios el Padre le volteó la mirada en la cruz a Cristo para no verlo cargando con nuestros pecados. Como bien dijo Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó sobre sí nuestra maldición, la maldición que nos correspondía por causa de nuestros pecados. Cristo murió para librar del infierno infinito a todos los que creyeran en Él. Cristo soportó el sufrimiento del infierno en la cruz, porque observen algo interesante. ¿Qué es el infierno? Oscuridad, abandono de Dios, silencio de Dios. La única diferencia es que no por 3 horas, sino por los siglos de los siglos. Cristo experimentó silencio, abandono y oscuridad en 3 horas. Así que fue un sufrimiento infinito para el Hijo de Dios tener que comprimir una eternidad de infierno en 3 horas de oscuridad. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí.
llevó el silencio, la oscuridad y el abandono de nuestro infierno. Como bien dijo Sir Robert Anderson, siervo de Dios, un cielo silencioso es el misterio más grande de nuestra existencia. Un cielo silencioso sí, pero no es el cielo de una encallecida indiferencia. No es que Dios era indiferente, no. O de una debilidad impotente. No era que Dios no podía, sí podía. El silencio es la promesa y la prueba de que el camino está abierto para que el hombre más culpable se acerque a Dios. Pero cuando el silencio se rompa un día, significará la retirada de la amnistía, el final del reino de la gracia y el amanecer del día de la ira profetizado en las Escrituras. En cuarto lugar, una asombrosa bendición. ¿Cristo fue hecho por nosotros maldición? Sí, pero dice el versículo 14 de Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles, hermano? Tú y yo, todo el que no es judío. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, qué bendición. Tenemos los cristianos al Espíritu Santo morando en nosotros como el adelanto, el anticipo de que nos espera la gloria. ¿Usted ha visto cuando una persona va a comprar un carro y que le piden un adelanto, un anticipo? Esa persona paga ese anticipo diciendo: el resto yo te lo voy a pagar, aunque sea mensual, pero yo te lo voy a pagar, el resto viene. Bueno, pues el anticipo que Dios nos ha dado de que nos espera la gloria es que ha colocado en cada cristiano su Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Qué pequeño anticipo. Qué pequeño anticipo de que la gloria nos espera en Cristo Jesús. Cristo se bebió, y esto, hermano, a mí me impacta cada vez que lo leo. Cristo se bebió la copa de la ira justa de Dios sin una sola gota de misericordia, para que podamos recibir la copa de la salvación sin una sola gota de ira. Bendito sea su nombre. O Él se bebió toda la copa de la ira de Dios para que tú y yo podamos beber la copa de la salvación sin una gota de ira. Estas dos copas, decía un siervo de Dios, una muy amarga, la otra muy dulce, permanecen lado a lado. Una copa necesita la otra. La copa de la maldición fue vaciada, de hecho, porque Cristo se la tomó toda, para que la copa de la salvación pudiese ser llenada hasta rebosar. Por eso dice Isaías: ahora sacamos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y es precisamente por eso. Él se tomó la maldición y nos dejó la bendición de la salvación y de la vida eterna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ernest Gordon era prisionero en un campo japonés donde estaban obligados a construir una vía de ferrocarril. Gordon sobrevivió y cuenta que al final de un día de trabajo se contaban las herramientas antes de que los prisioneros fueran a dormir. Un guardia dijo que faltaba una pala. Comenzó a gritar exigiendo que el culpable diera un paso al frente, pero nadie respondió. Entonces el guardia gritó: entonces todos se mueren hoy. Apuntó su rifle hacia los prisioneros, pero un hombre dio un paso al frente y con una voz firme y calmada dijo: fui yo. Y el guardia lo golpeó hasta matarlo. Mientras sus amigos se llevaban el cadáver, volvieron a contar las palas en el cobertizo y, a sorpresa, no faltaba ninguna pala. Y todos entendieron en ese momento que el hombre que acababan de enterrar era inocente, pero que se había sacrificado para salvarle la vida a todos los que estaban allí. A diferencia de ellos, hermanos, no enfrentamos a un guardia lleno de ira con un rifle cargado, sino a un Dios infinito en santidad que derrama su ira justa contra el pecado. En el caso nuestro, si somos honestos, no falta una pala, faltan muchísimas palas, porque somos culpables de pecado, porque merecemos el castigo eterno. Pero, oh, gloria a Dios, el inocente Cordero de Dios ha dado un paso al frente, ha muerto por nosotros y ha dicho: fui yo, aunque no fue Él. Oh, hermanos,
Qué gloriosa nuestra salvación. Él dijo, fui yo, pero todos sabemos que no fue Él. Y murió en nuestro lugar siendo inocente. Oh, hermanos, ¿y por qué? Porque el pecado siempre exige un castigo. Ya sea que Jesús cargue con nuestro castigo o que lo hagamos nosotros mismos. Pero alguien tiene que llevar el castigo por el pecado. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito sea su nombre. Pero el que rechaza la obra de Cristo va a tener que pagar Él mismo por la eternidad, por sus propios pecados. Y créanme, hermanos y amigos, si el Padre le volteó el rostro a su Hijo amado cuando estaba llevando nuestros pecados, con toda seguridad el Padre le volteará el rostro a toda persona que intente enfrentar el juicio de Dios sin Jesucristo. El Padre le volteará el rostro. Así que tenemos dos opciones. O puedes ser salvo por el rechazo de Cristo creyendo en Él de todo corazón, o tendrás que enfrentar tu propio rechazo por tu incredulidad por toda la eternidad en la condenación eterna. Pero hermanos, la historia no termina allí. Hemos visto una asombrosa oscuridad. Hemos visto una asombrosa pregunta. Hemos visto un asombroso silencio y hemos visto una asombrosa bendición. Pero lo más asombroso de todo es lo quinto, una asombrosa confirmación. ¿Y cuál fue esa confirmación? Que Cristo al tercer día se levantó de la tumba. Esa es la asombrosa confirmación. ¿Y qué es la resurrección de Cristo para los cristianos? La piedra angular de nuestra fe. Hermano, ¿y qué es eso? Bueno, en la antigüedad se construía bajo una piedra principal que se le llamaba la piedra angular. Si usted quitaba esa piedra, el edificio se iba abajo, se caía. Bueno, pues la piedra angular que sostiene el edificio de la iglesia, no estoy hablando del templo, el edificio físico. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando usted y yo, los creyentes. La piedra angular que sostiene la iglesia es la resurrección de Cristo. De tal manera que si Cristo no hubiera resucitado, óigame bien, el cristianismo hubiese muerto antes de nacer. Porque si los romanos o los judíos hubiesen mostrado el cuerpo muerto de Cristo, entonces los apóstoles hubiesen quedado como unos grandes mentirosos y obviamente el cristianismo como una religión falsa, como una gran mentira. Pero el cadáver nunca apareció, nunca aparecerá, porque Cristo se levantó con poder de entre los muertos. Gloria a Dios. Ese domingo bien temprano en la mañana, al llegar al sepulcro las mujeres con especias aromáticas, porque los judíos tenían la costumbre a sus seres queridos, lo embalsamaban con especias aromáticas para que durara más el cuerpo, sin descomponerse. Así que cuando ellas llegan, ven que la gran piedra es quitada, una piedra que pesaba muchísimo, los estudiosos dicen unas 20 toneladas, no era fácil de mover, pero la piedra está removida y para sorpresa de ellas, el cuerpo de Cristo no está. Ellas reaccionan muy confundidas porque no esperaban que Cristo resucitara. Pero es interesante que en ese momento, cuando ellas están confundidas, se colocan frente a ellas dos ángeles de Dios que le dan la buena noticia. Lucas 24 del 5 al 11 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, porque recuérdense que Judas se había ahorcado, y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. A pesar de todas las veces que Cristo había profetizado su muerte y resurrección,
Los discípulos no habían logrado entender el alcance de sus palabras. Y esto es importante, hermano, que lo tengan pendiente. ¿Por qué no entendieron el alcance de la palabra de Jesús si Cristo lo dijo tantas veces? Porque en la mente de los judíos, los Mesías no mueren, 1. 2, los Mesías tampoco resucitan. Esa es la mentalidad de ellos. Los Mesías no mueren, no resucitan. Por eso cuando Cristo muere, mueren sus esperanzas. ¿Recuerdan los 2 discípulos camino a Emaús que venían hablando y decían, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ya hoy es el 3er día de que esto ha acontecido? ¿Y con quién estaban hablando ellos 2? Con Cristo sin darse cuenta. Con Cristo sin darse cuenta, porque ellos no esperaban que Cristo resucitara, porque en su mentalidad los Mesías ni mueren ni resucitan. Ahora es interesante que Pedro y Juan, cuando oyen a las mujeres, aunque no creen, ellos quieren confirmar la noticia por sí mismos. Y van al sepulcro y encuentran la misma escena que las mujeres describieron. La gran piedra había sido removida y el cuerpo de Cristo no estaba allí. Dice en Lucas que se fueron maravillados de lo que habían visto. Y dice el apóstol Juan en Juan 20 que Juan creyó cuando vio la tumba vacía y el sudario de Cristo donde lo envolvieron, como si hubiesen sacado el cuerpo sin mover la tela. Es decir, imposible. Es decir, ¿cómo un cuerpo puede salir y la tela quedar intacta? Dice que cuando él vio eso, creyó. Muchos han dicho, sí, lo que pasa fue que la piedra fue removida para que Cristo pudiera salir. No, hermanos, Cristo podía salir con todo y piedra. La piedra fue removida para que los discípulos primeramente y para que el mundo consecuentemente entre, verifique y crea. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. Gloria sea su nombre. Pero es interesante analizar qué era lo que Cristo quería de los discípulos. Que tuvieran una fe basada en su palabra. ¿Cuántas veces Cristo le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar? Varias veces. En el registro de los evangelios, de 3 a 4 veces, los evangelios lo muestran. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Pero a ellos se les borró de su disco duro, de su mente, las palabras de Jesús. Si la fe de los discípulos hubiese estado construida en la palabra de Dios, no hubieran tenido problema con la muerte y resurrección de Cristo, porque habrían creído lo revelado. Pero cuando vieron la tumba vacía, cuando vieron los lienzos, cuando vieron el sudario y cuando vieron a Cristo resucitado y vieron sus heridas, y Tomás hasta dijo, si yo no voy y palpo, no creo. Se fue todavía más allá. Y Cristo le dijo a Tomás, ven, toca y palpa. Mira, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás nunca pensó que Cristo le iba a conceder lo que él pedía. Y lo único que Tomás dijo fue, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado, pero nosotros creemos en el testimonio de las Escrituras. Y creemos en el testimonio de los testigos oculares. ¿O no es eso lo que dice Pablo en 1 Corintios 15? ¿Es eso? 1 Corintios 15, versículo 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Las Escrituras lo habían profetizado en Isaías 53, por ejemplo, y en el Salmo 16 también. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Es interesante ver esos testigos. Antes de la resurrección, Pedro era temeroso, tenía miedo. De hecho, había negado a Cristo 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección, Pedro se levanta y predica, y en sus 2 primeros sermones se convierten como 8,000 personas. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Y por qué este cambio de temeroso, de negar a Cristo, ahora a predicar con poder, y ahora no le importa si muere o no muere por Cristo? Porque vio a Cristo resucitado. Eso fue lo que pasó. Luego dice que apareció a los 12.
al grupo reunido. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos que tratan de atacar la resurrección de Cristo dicen, no, eso fue que los discípulos tuvieron una alucinación. Y yo digo, sí, pudiera ser que uno tenga una alucinación, pero que 500 personas a la vez tengan una alucinación es imposible. No puede ser que 500 personas digan, sí, estamos mirando a Cristo resucitado. Y Pablo todavía dice, y todavía muchos de ellos viven. Vayan y pregúntale, es lo que le está diciendo en otras palabras. Pregúntale que hay muchos de ellos que están vivos en ese momento. Y otros obviamente duermen. Y después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El medio hermano del Señor, hijo de María y José, que antes de la resurrección de Cristo fue un incrédulo, pero que después que vio a Cristo resucitado, no solamente se convirtió, sino que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y luego escribe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la carta de Santiago. Y lo más impresionante, murió martirizado, defendiendo que Cristo resucitó. ¿Y qué fue lo que le pasó a Jacobo? Medio hermano del Señor, que se crió con él. Y si hay alguien que conoce los defectos de otro, es su hermano que se cría con él. Es que vio a Cristo resucitado. Vio a Cristo resucitado. Y eso lo transformó. Después dice a todos los apóstoles. Todos murieron martirizados, excepto Juan, que murió de viejo, como se dice, o muy anciano en la isla de Patmos, allí desterrado. Después todos murieron martirizados, todos. Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo. El mismo Pablo, al último que Cristo se le apareció, murió decapitado por Nerón. Y todos murieron defendiendo que Cristo resucitó. ¿Y saben por qué destacó esto, hermanos? Porque los mentirosos no son buenos mártires. Si una persona está diciendo una mentira, no muere por una mentira. No. Muchos están dispuestos a morir por algo que creen que es verdad, pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Y los discípulos dieron sus vidas por Cristo resucitado. Y la dieron sin ningún problema porque vieron a Cristo resucitado. La resurrección de Cristo, mis hermanos, no solamente dejó perplejo a los discípulos, también ha dejado perplejos a los historiadores que no han podido borrar la historia de la resurrección. ¿Cómo se cuenta la historia? Antes de Cristo y después de Cristo. Cristo dividió la historia en dos por su resurrección. Cristo, su resurrección, ha dejado perplejo a los filósofos que no han podido explicar la resurrección. Y no la podrán explicar. Ha dejado perplejo a los hombres de ciencia que no han podido duplicar la resurrección. El hombre no podrá hacer eso. Imposible. Y mientras tanto, hay un poderoso testigo que no dice nada, pero que lo dice todo. La tumba vacía. Esa tumba vacía continúa convirtiendo personas. La tumba está vacía de huesos porque Cristo resucitó, pero no está vacía de contenido. No ha habido nada tan mudo que haya hablado tan alto como la tumba vacía. En la tumba no se oye ninguna voz y sin embargo sigue hablando a través de los siglos. Cristo resucitó. No está aquí porque ha resucitado. Gloria a Dios. Y es interesante que es esa tumba vacía la que ha llenado de fe, de esperanza y de seguridad a todos los cristianos a través de los siglos. Oh hermano, una tumba vacía que ha llenado de fe, de esperanza y de seguridad a todos los cristianos, sí, porque esa tumba vacía nos asegura que nuestra salvación en Cristo es segura. Porque nuestro Cristo vive, no está en la tumba. Es segura nuestra salvación. Pero todavía más glorioso, hermano, nuestra resurrección es segura. Porque si Él resucitó, Él nos resucitará a nosotros también. Gloria a Dios, hermanos. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Bendito sea su nombre. Oh, hermanos. ¿Recuerdan ese episodio que solamente narra Mateo? De hecho, lo compartía con mi esposa ayer. Ese episodio que solamente narra Mateo, que dice que después que Cristo muere, ocurre un gran terremoto,
el velo del templo se rasga en dos de arriba a abajo y dice que los sepulcros se abren, pero los sepulcros de santos, dice, de creyentes. Y dice que después de la resurrección de Cristo salen, resucitan y aparecen a muchos. Y todos los comentaristas están de acuerdo que esas personas no volvieron a morir. No, ellos aparecieron a muchos y fueron glorificados, como un anticipo de lo que pasará con los creyentes, hermanos. Qué gloriosa esperanza la nuestra. Qué gloriosa esperanza la nuestra. Es la seguridad de nuestra salvación, su resurrección. Es la seguridad de nuestra resurrección. Hermanos, piensen en todos los seres queridos que han pasado de este mundo. Están ahí mientras tanto nada más, hasta que Cristo los despierte cuando Él vuelva en el rapto. Y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué gloriosa esperanza la nuestra. Hermanos, y esa tumba vacía también nos dice que vivir para Cristo es la mejor manera de vivir. Oh, hermano, vivir para cualquier otra cosa que no sea para el Cristo resucitado es perder nuestras vidas. Es malgastar nuestras vidas para algo que no tiene provecho, que perecerá el día que te muera y punto. Pero cuando nosotros invertimos nuestras vidas sirviendo al Cristo que resucitó, la Biblia dice que recibiremos coronas en el cielo que echaremos a los pies de nuestro bendito Salvador. Miren cómo dice 2 Corintios 5:14, y con esto ya concluyo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La idea es, pone un peso en nuestras almas, nos presiona pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que una de las cosas que ha hecho el Evangelio, mi hermano, es que nos ha salvado no solamente de nuestros pecados y de la condenación eterna, sino del desperdicio de una vida egoísta. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. En Cristo los creyentes no solamente experimentamos la muerte al pecado, sino la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Y como resultado ya no vivimos para nosotros mismos. Y por eso cuando recordamos o participamos más bien de la cena del Señor, dice Pablo que una de las cosas que hacemos es que recordamos su muerte y su resurrección hasta que Él venga, es decir, y su segunda venida también, su regreso otra vez. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vuelve otra vez a buscar a aquellos que le esperan. Quisiera que dejarle este himno, este último himno, y mientras escuchamos este himno, si usted siente que Dios le ha hablado y si ha tocado su corazón, si quiere entregar su corazón por completo al Señor, no importa, quizás usted es creyente, pero no está viviendo la vida que Dios espera que usted viva de Él. Usted puede ponerse de pie, venir aquí adelante, hacer lo que quiera y decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi vida, yo quiero vivir para ti, porque tú viviste y moriste y resucitaste por mí. Que el Señor nos bendiga.